capture everything. Sometimes they die away. Sometimes they fly. You can't capture everything. Sometimes they die away. And that's alright to me. Hola, muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Nos encontramos en un programa más de La Visión del Silencio. Muchas gracias a Somos Live por la transmisión aquí en sus instalaciones, a Brian, a Raúl, que están haciendo posible la transmisión de hoy. Y saludo a mi compañera Lorena Hernández aquí presente. También les informo que tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar hoy sobre el autismo. Aquí tenemos su semblanza curricular, pero antes la saludo. Hola, Lucía ¿qué tal? Reyes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, chicos. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, aquí muchas gracias por estar otro programa con nosotros. Como ya les habíamos comentado la semana pasada, pues este programa vamos a hablar sobre el autismo. Entonces vamos a conocer un poco más sobre este trastorno. Entonces, pues trajimos a una gran invitada, muchas Lucía. Gracias. Entonces, pues están invitados a vernos, a poner sus comentarios y aquí los iremos leyendo en el programa. Bueno, y para comenzar, agradeciendo tu presencia, gracias. Lucía, vamos a leer un poco para conocer por qué hemos traído aquí a Lucía y agradecemos que hayas aceptado la invitación. No, gracias a ustedes. Ella es licenciada en Pedagogía Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con experiencia de más de 15 años en atención a las personas con autismo y a sus familias. Tiene diversos diplomados en Psicología Infantil y Alternativas en Psicoterapia, Comunicación y Lenguaje en Personas con Trastorno del Espectro Autista, en Inclusión Social, Laboral y Educativa de Personas con Discapacidad por la Universidad Anáhuac. Tiene también diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto Mexicano de Terapia Cognitivo-Conductual. Fue consultora del programa de inclusión educativa durante 9 años, teniendo a su cargo la supervisión de escuelas que se encuentran en el programa de Domus, realizando sensibilización y capacitación a docentes y padres de familia. Actualmente es jefa del área de enseñanza de Domus, Instituto de Autismo. Es responsable del programa de formación profesional de los colaboradores de la institución. Coordina y evalúa el desempeño del personal de atención. Responsable del equipo de servicio social y prácticas profesionales. Forma parte también del equipo docente de Campus Domus, como ya lo dijimos, imparte talleres, capacitaciones y conferencias y también hace entrevistas. Ha participado como ponente en temas de inclusión educativa en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el posgrado de Ciencias Políticas, así como en el coloquio de educación de la Universidad Pedagógica Nacional, de donde fue egresada. ¿Algo más que quieras agregar a tu currículum tan extenso? Muchas gracias, que soy una buena persona. No, pues gracias por la invitación, chicos, solo eso. Sí, pues como ya lo vimos en su reseña, pues la verdad es que es una gran especialista en el tema. Y pues vamos a empezar preguntándole, pues, ¿qué es el autismo? Ok, pues yo creo que, primero un poquito lo que tienen que saber es platicando antes con el equipo. Aterrizábamos, ¿no? Como esta cuestión de entender el autismo. Yo creo que el autismo está muy platicado, ¿no? O sea, podemos definirlo, que es lo que yo voy a hacer en este momento, pero lo que sucede en la comprensión del autismo es lo realmente complejo, ¿no? El autismo es una alteración del neurodesarrollo. Ajá, eso ya sabemos en este momento. Lo que entendemos es que hay una falla en las personas con autismo, un déficit en los procesos de interconectividad, que traen como consecuencia que una falla en la relación y la comunicación social. Pareciera, ese es como un primer punto, ¿no? Entender la relación y la comunicación social, pero la relación y la comunicación social es e implica prácticamente todo lo que hacemos
en todos momentos, ¿no? Desde la comunicación no verbal, las proximidades, las intenciones y demás. Entonces, esto es una falla, ¿no? El trastorno del espectro autista, que ese es el nombre oficial, trastorno del espectro autista, tiene esto, un déficit, una limitación en la comunicación, en la relación social, lo cual trae como consecuencia un estilo de pensamiento, un patrón de comportamiento, un patrón de conductas repetitivas, estereotipadas, ¿no? Ciertas cosas que los chicos con autismo pues van a tener dificultad a esta falla en la relación social, pues hay un estilo de pensamiento inflexible, estático, por eso en algunas ocasiones que tal vez hablemos en algún momento de los mitos, ¿no? Le digo yo las leyendas urbanas del autismo, porque lo que no es y se generaliza que es, ¿no? Entonces el autismo es una alteración del neurodesarrollo que trae como consecuencia eso, una falla en la comunicación e interacción social y patrones de comportamiento repetitivos, atípicos, estereotipados. En definición, en comprensión, muchas cosas que explicar respecto al autismo, porque al hablar de la palabra espectro, vamos a entender que uno no es igual a otro y que hay diferencias cualitativas y que algo que no tenemos que hacer con el autismo es generalizar. No decir, todas las personas con autismo es un espectro. Entonces, habrá chicos que requieren menores apoyos y habrá chicos que requieren, o personas que requieren mayores apoyos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que radica lo complicado del autismo, ¿no? De verdad, ahí donde, siendo como consultora en el programa de inclusión educativa, esa era una de las dudas más grandes que sucedía cuando llegaban 2 chicos con autismo a la misma escuela. Un chico con autismo que requería mayores apoyos, por ejemplo, que no tenía lenguaje verbal, que los movimientos estereotipados eran más evidentes, y del otro lado un chico que también tenía el diagnóstico de autismo, pero con lenguaje verbal, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo los dos pueden tener el mismo diagnóstico? Entonces, lo que les decía, en entenderlo, en explicarlo, creo que podemos como ya aterrizarlo un poco más, pero en comprender realmente lo que implica el autismo es como el tema que espero que podamos ir como desmenuzando durante la entrevista. Claro. Y bueno, nosotros quisiéramos una pregunta que nuestro público nos ha externado mucho, es el diagnóstico, ¿no? Justamente nos preguntaban cómo es el diagnóstico y por qué es tan complicado hacer un diagnóstico. Porque según tengo entendido, es como a partir de los 2 años, o sea, anteriormente creo que es un poco más complicado. ¿Nos puedes contar un poco más en esto? Sí, yo creo que, justo lo pusiste, Lorena, en la mesa, en cómo tiene que... Creo que una de las cosas de las cuales tenemos que hablar muy importantes es la intervención temprana. O sea, es la intervención temprana que, por supuesto, que está vinculado con la detección y el diagnóstico. El día de hoy traje la guía práctica del autismo. Esta la pueden conseguir en Domus. Pero miren, yo justo quiero hacer lectura de la guía, ustedes, quien la conoce, sabrá que es justo como no es algo establecido y estático, no, es simplemente una guía, da ciertos indicadores que nos pueden facilitar algunas cosas, pero justo quería leer una partecita que creo que es importante, que son los signos de alerta. O sea, ¿qué sucede? O sea, es difícil, realmente platicando con los papás, cuando dicen, es que yo nunca yo lo vi bien, no noté algo raro, y siempre lo explico cuando estamos en cursos o algo, porque cuando somos bebés, ¿no? Pues la relación, ya hay comunicación social, por supuesto, ¿no? Pero no es tan evidente, es más evidente conforme vamos creciendo. Tiene que ver también con el desarrollo neurotípico. Entonces, los papás muchas veces, pues, no se percatan de que algo está sucediendo en esos procesos de comunicación social con el bebé. Por ejemplo, les leo, dice, las siguientes son las señales que ameritan una atención inmediata, ¿no? Acuérdense que no generalizamos, pero nos da una guía. A los 6 meses no muestran sonrisas u otras expresiones cálidas o de alegría o gozo. A los 9 meses no comparten ni responden a sonidos, sonrisas o expresiones faciales.
A los 12 meses no balbucea ni emite sonidos, no responde ni comparte expresiones o gestos como señalar, mostrar, decir adiós, extender los brazos para alcanzar algo. A los 16 meses no emite palabras. A los 24 meses no emite frases de 2 palabras de manera espontánea. Son signos de alerta. Algo está sucediendo porque la comunicación social implica procesos de alternancia entre las personas, implica estas cuestiones para compartir con el otro, ¿no? Todo lo que, o sea, son cosas tan sutiles, ¿no? Entonces ahí viene a la pregunta de, ¿y el diagnóstico? Primero, tiene que haber algo, una detección. Por eso tenemos, como instituto, tenemos una responsabilidad muy fuerte de estarnos más próximos con médicos de primer contacto, por ejemplo, con ¿quiénes son otro grupo importante que puede empezar a observar esto? Pues las estancias infantiles, las guarderías, que pueden empezar a ver algunas señales de alerta. Ya que tenemos estas señales, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación. Pero una evaluación basada principalmente en la observación. Eso es como, no hay al día de hoy una escala, ¿no? Que yo pueda decir, palomeo, tiene o no tiene autismo, no, porque la interacción social sucede a partir del contacto con la otra persona. Entonces, tenemos que establecer eso para poder saber y diagnosticar. Pero estos signos nos pueden dar una posibilidad. Hay ciertos, le llamamos nosotros ciertas fallas en esa interacción y se ve desde el amamantar, por ejemplo, ¿no? Pero son cosas como muy finas que a veces los papás, pues obvio, ¿no? Y más si son papás primerizos que a veces no lo saben y entonces empiezan una larga travesía. Las historias de los papás son impresionantes. Ellos empiezan una larga travesía porque saben que tal vez algo pasa y entonces tal vez la familia haciendo esta red de apoyo dice, no pasa nada, todo está bien, y va pasando el tiempo, ¿no? No, tú eras así de pequeña también, ¿no? Y va pasando el tiempo. Llegan al pediatra, no, probablemente vamos a hacerle un estudio de audición, ¿no? Y va pasando el tiempo hasta que, ¿no? Esta detección ya no sucede en los primeros meses, ¿no? Siendo que la intervención temprana es fundamental, ¿no? No quiere decir que si no se interviene en esos momentos nada va a suceder, no, claro, o sea, el proceso de intervención adecuada a cualquier edad es bueno, es favorable, pero sin duda la intervención temprana es algo que es fundamental. Y entonces, bueno, eso respecto como al diagnóstico, detectar, después evaluar, ¿no? Lo ideal es que sea interdisciplinaria la evaluación, pero en caso de que no sea, lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un pediatra también, o sea, necesitamos tener esta posibilidad multidisciplinaria de entender el autismo de esa forma. Claro. Y justamente mencionaste, ¿no? Que a veces se puede confundir con otros diagnósticos, aparte de la audición, ¿qué otro se podría confundir? El lenguaje, de lenguaje y comunicación, esos son muy comunes, del lenguaje expresivo. Hay alteraciones del lenguaje y la comunicación que pueden parecer o pueden estar como similares al autismo. Al tener una falla en el lenguaje verbal, muchos chicos desarrollan ciertas imposibilidades de comunicación social también por esta falla que tienen en comunicar. Nos ha pasado en evaluaciones que llegan chicos con problemas de lenguaje importantes, significativos. Y entonces esto les ha provocado a lo largo del tiempo también cierta segregación, cierta exclusión, entonces empiezan a tener comportamientos como más aislados, pero no es autismo. Y ahí es donde se puede confundir también y necesitamos hacer justo esos diagnósticos diferenciales, ¿no? Saber entender perfectamente que el autismo sí es una falla en la comunicación social, no es una falla del lenguaje. O sea, puede estar implicado, claro, el lenguaje, porque puede haber o no haber, pero es una falla en la comunicación y en la interacción social. Muy bien. Bueno, pues yo creo que has especificado muy bien y has aclarado, como abierto el panorama a decir que pues el diagnóstico del autismo no es una cosa fácil, ¿no? Como ya lo dijiste, no es un cuestionario en donde palomeas y ya está todo listo. Entonces, hablando un poco a los papás que digamos, habrá quien ya se habrá dado cuenta de estas cosas que nos mencionas a los 12 meses
que pueden suceder, que no esté hablando bien o que no emita gestos de alegría o de enojo, etcétera. Y mi pregunta va por el lado de la familia, de los papás con los niños, en el sentido de los primerizos. ¿Cómo pueden, una vez que ya saben, digamos, pues que su hijo tiene autismo, a dónde puede acudir o qué puede hacer para que su niño no se sienta como el fenómeno, serían los primeros pasos? Ajá. Sí, miren, es bien interesante. Aquí en la guía, no, pero sí está, de verdad la guía es eso, nos da la posibilidad de acompañar a los papás, ¿no? Como empezar a decirles justo qué necesitamos hacer. Entonces, yo creo que para empezar, sí les podría decir que recibir un diagnóstico de autismo no es fácil, ¿no? O sea, nosotros acompañamos a los padres de familia, pero sí sabemos que no es un proceso fácil. Uno. Otro es que cuando reciben a veces el diagnóstico, muchos papás prefieren buscar otras opiniones, ¿no? O sea, como para decir, tal vez, ojalá no sea autismo y, ¿no? Ese es como es una larga caminata de los padres. Eso, sin duda, creo que mencionamos mucho nosotros en el instituto de ese acompañamiento, y algo sucede con los papás también. Imagínense, al haber el autismo como un déficit en la interacción social, pues claro que impacta. O sea, los papás también se quiebran, digo yo. O sea, porque al no tener esta reciprocidad emocional con sus pequeños, también es algo que hace que ellos, como algunos, bajen, ¿no? Como de... Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? Pues uno, claro, primero corroborar, ¿no? O sea, saber tener el diagnóstico, saber que lo importante, lo fundamental, es que su pequeño sea atendido con base en la falla central del autismo. La falla central es una falla en la comunicación y la interacción social. ¿Podemos ocupar diferentes terapias y alternativas? Sí. Necesitamos hacer algo holístico, necesitamos hacer trajes a la medida. En donde necesito, por un lado, lo sensorial, que eso es otra cosa que olvidé mencionar, disculpen, que ya el DSM-5, ¿no? Manual diagnóstico nos dice, también hay alteración sensorial, y eso es algo que necesitamos observar, tener como en consideración, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hacen los papás? ¿A dónde se aproximan? Pues primero tenemos que buscar un plan de intervención, un plan de acción, que impacte en la relación y la comunicación social. Eso es algo central, paralelamente con todos los programas que requiera, ¿no? De cuestiones de autocuidado, depende de la edad que tenga el chico también, pero si estamos hablando de edad temprana, necesitamos empoderar a los padres nuevamente. Los padres tienen que ser padres, no tienen que ser terapeutas. Los papás tienen que aprender a ser padres nuevamente y saber que podemos impactar en el déficit central del autismo. ¿Cómo? Interactuando con el pequeño, cambiando nuestro ritmo, nuestra forma de acción, que nos va a dar la posibilidad de generar procesos de conectividad en el pequeño. La edad temprana es fundamental para que esto suceda. Hagan de cuenta que es como un chispazo en donde como yo me mueva al ritmo que yo lo vaya guiando, voy a darle la posibilidad de que un pequeño a tan temprana edad pueda estar más alerta de lo social. Un pequeñito de 2 años, que son los pequeñitos que tenemos en el instituto, claro, están trabajando el control de esfínteres, ¿no? Están trabajando esas habilidades que requieren los niños de su edad, pero nuestro punto de atención así es la relación y comunicación social, ¿no? Y entonces uno ve a los pequeños cómo están más alertas de las cuestiones sociales, ¿no? Desde hacer ¿no? O sea, una pausa, una alerta que les dé la posibilidad de... el contacto visual es una cosa, es un proceso. Entonces el contacto visual, imagínense, el contacto visual no es así. Lore, mírame, y te agarro de aquí, perdone, Lore, no te preocupes. Abuso de confianza, pero no es, mírame, Lore, hija, no, porque eso yo he visto que hay colegas, ¿no?, que hacen eso.
tratando de generar el contacto visual. Y a veces sucede que los niños hacen, y el ojo está para el otro lado, ¿no? Digo, ¿no? Y lo cambian. Porque, ¿por qué me están viendo en este momento? A ver, cuéntenme. Porque hay un proceso de atención, porque tiene que ver con la comunicación social, ¿no? El asentar con la cabeza, ¿no? La forma en la que ustedes están sentados, cómo están dirigiendo la mirada. Todos esos son procesos en la comunicación social y eso sucede en las edades tempranas. Necesitamos potencializar el cerebro está, miren, así, de los pequeñitos está, por eso absorbiendo, por eso la intervención temprana es fundamental, además de ser un derecho, ¿no? Hablando desde el otro lado, es fundamental. Entonces, yo creo que decirle a los papás que no están solos y que si tienen un diagnóstico de autismo, puedan buscar el espacio que les dé la posibilidad de impactar en la relación y la comunicación social como punto fundamental, ¿no? Además de que más adelante platicaré un poquito del modelo Domus. Uh-huh. Hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Importantísimas, que ya están sucediendo en el tema del autismo y que todavía no queremos verlas, pero uh-huh. ya están presentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora hablando de papás primerizos, ya lo dejamos un poquito como, pues un poco claro, pero hablando ahora de papás que ya tienen un niño, a lo mejor que no tiene autismo, pero que cuando nace su hermano y tiene autismo, toda la atención se va, digamos, a ese pequeño. Entonces, ¿qué consejo o cuáles son las recomendaciones para, digamos, ligar como esa relación entre hermanos? Miren, yo creo que el tema hermanos en general, ¿no? En general, con autismo, en la discapacidad, nunca ha sido un tema sencillo y sabemos por qué, ¿no? Y sabemos que las familias siempre, es obvio que van a buscar, le van a dar mayores apoyos a quien lo requiere más, ¿no? A veces indirectamente, inconscientemente damos responsabilidades, ¿no? Al hermano mayor, cuida a tu hermano, o sea, hacemos cosas sin querer, ¿no? Por resolver la situación a la cual las familias, los padres de familia se enfrentan, ¿no? Pero sin duda, o sea, más que dar un consejo, yo diría, o sea, es poner atención también a los hermanos que tienen un hermano con autismo o una hermana con autismo o a un hermano o hermana con discapacidad. O sea, es ver de ese otro lado, porque tampoco es generar el punto, fíjense qué interesante eso, tampoco es generar el te toca cuidarlo, es como generar una relación sana entre hermanos, que comprenda que su hermano va a requerir apoyos, ¿no? Uh-huh. Pero que tampoco está obligado a cuidarlo tal vez, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son muy delicadas y tienen que ver con la dinámica familiar y tienen que ver también con los recursos de la familia, tiene que ver con la dinámica de la familia. No es lo mismo si es mamá soltera o papá soltero, ajá. Tiene que ver con la red de apoyo que tenga la familia también, tiene que ver con las posibilidades sociales que tenga de accesibilidad y participación, tiene que ver con lo que el gobierno nos da, ¿no? Lo que el gobierno apoya a una familia, o sea, no hay recursos para las familias que no tienen recursos económicos y de repente tienen que hacer miles de esfuerzos. Entonces toda la dinámica, yo creo que cada familia es un mundo, claro, ¿no? Y eso no podríamos generalizarlo, pero si tenemos un hermano con autismo hay que acompañar a los hermanos también, ¿no? A veces se escucha a los hermanos, lo odio, no lo quiero, y se escuchan cosas muy fuertes y los papás obviamente se destrozan y dicen, pero ¿por qué no? Pero no es que los papás hayan hecho algo malo, es que la dinámica, tener una persona que requiere apoyos en casa no es fácil, no es sencillo, no es simple. Entonces, y si le ponemos todos los elementos que están implícitos, pues más aún todavía, ¿no? Entonces, yo creo que diría, también hay que ponerle atención a los hermanos, ¿no? De repente se vale que griten y que digan, no quiero, denle espacio. Vamos acompañándolos también. Lo odio, es que no quiero, denle espacio, acompáñenlos también porque lo sienten también y sienten este dolor. Al final es también eso, es parte de no puedo jugar con mi hermano o mi hermana, ¿por qué no puedo jugar bien con él o con ella? ¿No? O sea, sin duda el autismo tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres, pero también hay niñas con autismo, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que ese sería el punto importante y pues pensar un poco en esas dinámicas. No podemos generalizar, sin duda. Las familias tienen su propio sistema
¿no? Yo creo que aquí lo importante que nos mencionas pues es este acompañamiento, ¿no? El acompañamiento tanto en general a la familia, ¿no? Que a veces se olvida un poco, yo creo que eso se olvida porque se centra la atención en el niño con autismo, que sí es importante, como tú dices, impactar donde está el déficit, pero también pues el acompañamiento, ¿no? Porque la familia es al final el que va a estar con él y el que va pues a llevar todo este proceso, ¿no? Sí. Entonces sí es muy, muy importante. Y bueno, justamente mencionaste que, claro, no solamente el diagnóstico de autismo pues viene a cambiar toda la dinámica familiar, ¿no? Sino cualquier diagnóstico de discapacidad. Entonces yo quisiera realizarte una pregunta que es como un poco, pues sí, tal vez no difícil, pero todavía es un debate, ¿no? De que si el autismo es una discapacidad. Con esa pregunta me retiro del panel, con permiso. No es cierto. Miren, cuando hablamos del tema de discapacidad, yo les diría a ustedes y a quienes nos están viendo, piensen a qué los remite el concepto de discapacidad. Primero, vamos a explorar esquemas propios y les diría, piensen a qué les remite la palabra discapacidad. 2, ¿qué sienten cuando piensan en la palabra discapacidad? Y 3, en su cabeza piensen en una persona con discapacidad. Si siguieron esos 3 pasos, vamos a entender un poquito que históricamente, socialmente, culturalmente, hemos entendido la discapacidad. El concepto de discapacidad ha estado muy estigmatizado, ¿no? Sin duda. Les voy a compartir que en una sesión con padres, yo les hice esa pregunta a los papás y les dije, ¿el autismo es una discapacidad? Y al unísono, los papás dijeron no, y dijeron no, mi hijo tiene todo, solo que tiene autismo. Miren qué interesante respuesta, ¿no? Y entonces yo les dije, miren papás, pero por eso hicimos este ejercicio así como breve, porque lo que nos refiere la palabra discapacidad es una persona en silla de ruedas, es tal vez una persona con síndrome de Down, que es algo evidente, y algo sucede con el autismo también. El autismo no es algo evidente, ¿no? Tú ves a un chico con autismo y no tiene algún rasgo físico peculiar, no tiene alguna condición que sea evidente muchas veces, y pasan desapercibidos. Y entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando interactuamos, ¿no? O cuando se enfrentan a alguna cuestión que les genera o detona en alguna crisis conductual. Hasta ahí podemos percatarnos que algo sucede. Entonces, regresando un poquito a esta parte, actualmente la discapacidad, ¿no? Es un concepto la discapacidad es un concepto que va a ir evolucionando, sin duda, ¿no? Pero al día de hoy es un concepto que ha evolucionado y que nos pone en la mesa un tema social. Ya no es la discapacidad algo que se le atribuye a la persona. Así. Tú tienes discapacidad y tu problema. No. Actualmente implica a la sociedad y a la persona dentro de un contexto social. Pero ¿cuándo se presenta la discapacidad? Cuando la persona con alguna condición física, psicológica, sensorial, al interactuar con el medio, el medio somos todos nosotros. El medio es ir al súper, el medio es ir al centro comercial, al parque, al transporte público, que al interactuar con el medio, la persona se enfrenta a barreras que limitan su participación y limitan la participación en igualdad de oportunidades que cualquier otra persona tendríamos. Poniéndolo desde un tema social, claro que ponemos al autismo ahí. Si no, ¿dónde lo ponemos? Las personas con autismo se enfrentan cotidianamente a barreras para su participación, para que sean considerados, para que sus derechos se ejerzan. ¿Qué sí sucede en el espectro? Que es algo que yo les platicaba al inicio. Pues que vamos a ver que hay chicos que van a requerir mayores apoyos. Y hay chicos que no. Y hay chicos que van a tener, que tal vez no van a tener tantas barreras, no se van a enfrentar a tantas barreras por las propias habilidades que tienen. Pero al final, esta condición nos dice, solo hay que entenderlo desde el modelo social. Es cómo actualmente entendemos la discapacidad
es vamos a cambiar una persona con discapacidad. Una, eso, y la otra es el cómo hablamos. No son autistas ni son discapacitados, son personas. Ya tenemos que quitarnos así nuestros chips antiguos, aventarlos a la basura y decir, tenemos que ver a la persona antes que la condición, antes que cualquier cosa. Ajá, es una persona. Claro. Tiene autismo, es morenita, órale, pero no es que lo define como persona, y eso es un posicionamiento muy fuerte, y eso es una responsabilidad social que tenemos absolutamente todas las personas, todos los que tenemos mucha tarea, ¿no? Mucha tarea de cambiar el paradigma. Sí son servicios, sí son muchas cosas las que faltan, pero la barrera más dura, más fuerte a la que se enfrentan las personas con discapacidad es la actitudinal, ¿no? O sea, no genera, o sea, que llegues a una escuela y te dice, y una mamá va a preguntar, oye, ¿no? Sí, tenemos clase de pintura, esto, aquello, ¿no? Y cuando la mamá dice, bueno, mi hijo tiene autismo, automáticamente, pero híjole, hay que hacer un examen, no, yo creo que ya no tenemos lugar, o sea, ya eso empieza a suceder, ¿no? Exactamente, entonces, pues sí, claro, hay que considerarlo de esa forma. Ojalá que más adelante tengamos políticas públicas diferenciadas muy específicas. Eso nos pondrá en otro punto, sin duda, en otro punto de debate, para decir, se están generando políticas públicas específicamente para el trastorno del espectro autista, que implica todo lo que implica el autismo. Perfecto, vamos entonces diferenciando, por eso les digo, va evolucionando. Uh-huh. Bueno, pues justamente gracias por resolver esta duda. Yo creo que la verdad es una duda que muchas personas tienen y que aún, como te mencioné, pues sigue como en debate, ¿no? Esta resistencia, porque justamente cuando pensamos en discapacidad, pues lo que hemos venido cargando desde la sociedad, pues es una persona en silla de ruedas, o algo como muy evidente. Y justamente el autismo, como la discapacidad psicosocial, es algo que no se nota, ¿no? Y a veces también la sordera, la parte de la discapacidad auditiva. Entonces, justamente desde donde estamos viendo a la discapacidad, por eso es que cuesta como esta parte, ¿no? Mi hijo no tiene discapacidad, ¿no? Y perdón que te interrumpa, yo agregaría, personalmente, institucionalmente también, necesitamos un diagnóstico claro para saber qué línea de intervención, hacia dónde vamos, sí, pero creo que es una responsabilidad, ¿saben?, social, el empezar a ocupar las etiquetas cuando realmente las necesitemos, y cuando no, empezar a tener un trato más humano. Eso es lo que nos hace falta como sociedad, y llámese discapacidad, y llámese cuál, porque seguimos categorizando, no es, para eso somos buenísimos, ¿no? Que grupos vulnerables en México, y entonces, y hablamos de otro tema, la interseccionalidad de las personas con, imagínense, una mujer con autismo indígena, o sea, esas condiciones que la vulneran ante la participación social. Entonces, más bien como el paradigma es, vamos nosotros a cambiar y exacto, quitando etiquetas y hablando y entendiéndonos desde la diversidad. Creo que es una responsabilidad social bien fuerte. Claro. Pues yo creo que vamos muy bien en esta entrevista, pero vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para seguir hablando. Y bueno, esperemos les vaya agradando esta entrevista. Yo también ya van espero. Varios comentarios. Los leeremos ahorita regresando del corte. Aunque calle nuestra voz, aunque se vuelva todo gris, cuando no haya una ilusión, cuando nadie crea en mí, en ti, cuando todos digan no, cuando todos digan no, yo digo a veces todo se vuelve contra ti, a veces todo siempre sale mal, a veces la violencia y el dolor nos rodean sin cesar, y la vida nos golpea sin parar.
veces no alcanzan para vivir, a veces creemos en que nos traicionará, a veces el mundo gira en contra de donde queremos girar, y la soledad y el tiempo nos quieren tirar. Pero que calle nuestra voz, aunque se vuelva todo gris, cuando no haya una ilusión, cuando nadie crea en ti, cuando todos digan no, cuando todos digan no, yo digo sí. Pero que calle nuestra voz, aunque se vuelva todo gris, cuando no haya una ilusión, cuando nadie crea en ti, cuando todos digan no, cuando todos digan no, yo digo sí. Cuando todos digan no, cuando todos digan no, yo digo Because you'll never be a first class human being. Until you find out so we got making you afraid of it. Trust in the divinity of all. So God is blessed and shall remain intact. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Espero de verdad, ya leímos los comentarios. Araceli Rodríguez, vamos a responder tu pregunta. Lucía la va a responder, pero ahorita un poquito más adelante. Ahorita justamente para volver y entrar de lleno a ya como a las preguntas que nos están realizando, pues queremos que nos compartas cuáles son los mitos que hay sobre el autismo. En mi cara de muchos. Miren, así como tratando de concentrar los principales, ¿cómo podemos hacer un filtro de saber qué es un mito, ¿no? Pues cuando llegas a un lugar nuevo con maestros, con alumnos, con padres de familia o público en general y les preguntas, ¿qué es el autismo? ¿Qué han escuchado del autismo? Y ahí empezamos, que son, uno, chicos que viven en su mundo, ¿no? Esto fue algo, o sea, sí fue una explicación que se dio hace muchos años, que se ensimisman, ¿no? Y entonces esto a lo largo de los años empezó a pasar como en el, ¿cómo le dicen? Vox Populi, ¿no? Así empezó a pasar que son chicos que viven en su mundo. Y me dicen, sí, Lucy, son estos chicos que se encierran en su mundo. Y entonces, primero, ya lo veíamos al inicio, no hay un mundo paralelo a este,
Sin duda, no hay un mundo alterno, estamos todos en la misma sintonía, solo que a las personas con autismo se les va a dificultar todas las cuestiones en la relación social. Ya les decía, desde el chico que no responde a su nombre, que no establece contacto visual y que le dices, Juan, hola, y se sigue, ¿no? Y no hay hasta el chico, por eso hablábamos de un espectro, hasta el chico que sí te saluda, ¿no? Claro. Y te dice, hola Lucy, ¿cómo estás? Y tú le dices, bien, ¿y tú qué tal? Bien. Y hago una pausa y le hago, En la comunicación social entenderíamos como, ¡ay, qué momento incómodo! Alguien hable, alguien diga algo, ¿no? Y yo me quedo. Bueno, ya me voy, y se va. Por ejemplo, esas son como, yo trato siempre como de explicarlo de una forma coloquial también para que se entienda que la comunicación social es esa falla. Entonces no viven en su mundo, les cuesta trabajo, tienen dificultades significativas en algunos casos para relacionarse con las personas. Entonces, pues, ¿qué es la comunicación? Todo. Entonces parece que son chicos que están, ¿no? A veces con movimientos estereotipados, ¿no? Pero no están en ningún mundo paralelo. Entonces les digo, ¿y entonces qué es el autismo? Y levantan la mano. Son estos chicos que son genios, ¿no? Y empiezan, no, Einstein era autista. Aparte, acuérdense que no se ocupa autista, es persona con autismo, ¿no? Pues decían, no sé quién, y me empiezan a sacar una serie de personajes, y les digo yo, el autismo, en su definición, en su descripción, no tiene un rubro que diga son personas con una inteligencia altamente... ¿Sí me explico? No. Puede haber casos, por supuesto, de chicos que desarrollan habilidades impresionantes, ¿no? Pero no es una característica del autismo. O sea, puede suceder como no puede suceder. En mi experiencia, en el instituto llevo ya casi 15 años en Domus, y la experiencia que tenemos en Domus es que hemos conocido a chicos que sí han sobresalido como porque son muy hábiles en la programación, porque son muy hábiles en las matemáticas, pero no es una constante, ¿sí me explico? Entonces es un mito. Las personas con autismo no son genios. Pueden haber personas con autismo que sean sobresalientes, eso es otra cosa, pero no es característica del autismo. A la pregunta, ¿y qué es el autismo? Y son los chicos que son agresivos. Ese es otro mito. Son los que son agresivos o violentos. Esa es otra palabra que se ocupa. Y entonces yo les digo, miren, no quiere decir, o sea, una persona con autismo no es tampoco una característica que diga, son niños agresivos. No, sucede que todo tiene ese punto de inicio. A la falla de la relación y comunicación social, muchas de las cosas afuera no se comprenden. Entonces, a veces no hay comunicación verbal, y al no haber comunicación, imagínense esto, al no haber comunicación verbal y al no haber un entendimiento de lo social, y me duele el estómago, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, a veces estos ejercicios de empatía nos dan una posibilidad de humanizarnos un poquito más, honestamente. Entonces, yo veo la conducta y actúo sobre la conducta, ¿no? Uh-huh. Porque está tirado en el piso, pues lo levanto. A ver, primero, calma. ¿Qué será? ¿Qué podría ser lo que está detonando eso? Primero, tenemos una responsabilidad muy fuerte de un trato digno con todas las personas con autismo. O sea, es nuestra obligación profesional, ética, que yo le pido a todos los colegas que actuemos desde una visión ética sin dejar de lado la dignidad de las personas con autismo, desde pequeñitos hasta adultos. Entonces, con eso, a lo que voy es, claro que no son agresivos, solo que a veces las formas en que comunican pueden ser inadecuadas, porque no tienen otros recursos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Apoyarles en dar los recursos, las formas, los sistemas que requieran para comunicar de manera adecuada. Cualquier persona que se sienta mal no va a estar, ay, pero ¿cómo estás? No, dame un segundo. ¿Pero cómo estás? No, dame un segundo. Ya, o sea, tenemos formas de comunicarnos nosotros que decimos, bueno, puedo levantar la mano y decir, dame un tiempito. Pero las personas con autismo, muchas de las manifestaciones conductuales tienen otro origen. Puede ser por cuestiones de salud, puede ser por malos manejos, puede ser por cuestiones contextuales, motivacionales, en la escuela, curriculares. Son muchas las razones, ¿no? Y el otro mito es, les dije, viven en su mundo, son agresivos,
inteligentes. Genios y... ¿Cuál es Que el les otro? toquen. Que no les gusta Que que no los les toquen. gusta que los toquen, ¿no? Depende. O sea, cuando hablemos de autismo, necesitamos tener un panorama abierto, a entender que dentro del autismo hay una diversidad cualitativa en la manifestación de las características de cada persona, ¿no? Todas las personas que sean diagnosticadas con autismo, con trastorno del espectro, van a tener una falla en la comunicación, en la interacción social, patrones de... pero depende el nivel de apoyo que requieran. Entonces, que no les gusta que los toquen, depende. Hay chicos que llegan, te abrazan, te besan, ¿no? Y hay chicos que no es que no les guste. Pueden tener una alteración sensorial, puede ser algo que les genere cierta reacción también, ¿no? En el instituto tenemos una política que es cero perfume. Hoy sí me puse perfume porque estamos en otra cosa, pero es una cuestión porque eso puede impactar en la sensibilidad de las personas con autismo. Entonces no es que no les guste, porque cuando ponemos esta etiqueta de no les guste, les estamos dando una conciencia de decir no te me acerques, no me gusta, no, puede haber que hay cosas que se les dificulta. Entonces a veces nosotros generalizamos eso y no podemos decir, hay chicos que son súper amor, ¿no? Y súper expresivos, ¿no? Y buscan el contacto, y no quiere decir que las personas con autismo no sientan, no lo manifiestan de la forma que nosotros, de las maneras convencionales. Claro. Eso es muy importante. O sea, no podemos, por eso siempre hacemos mucho énfasis en las buenas prácticas. ¿Y qué son las buenas prácticas? Pues de verdad, terapeutas desde que están entregando al niño a los papás y que de repente digan, uy, no, estuvo re mal, no, se portó bien mal, me pellizcó, me mordió, y el niño al lado de él o la niña al lado de él. Sí, esas son las prácticas que a veces no evaluamos, cometemos muchos errores porque invisibilizamos como a la persona con autismo, ¿sí? Y ahora necesitamos posicionarla enfrentito de nosotros. Y qué diferente es dar un reporte de decirle, amiga, vamos a contarle a tu mamá cómo nos fue hoy, ¿no? Pero como no, o sea, nos cuesta trabajo, rompe esquemas el autismo, porque como no, y puede ser que ni te está viendo. Y como estamos acostumbrados a que cuando yo hago algo me volteas a ver, hay reciprocidad, hay alternancia, yo digo, me está poniendo atención, y entonces sigue. Es una construcción de dos, ¿no? Pero eso simplemente nos da como esa posibilidad de decir, hay que tener a la persona con autismo en cuenta. Me desvié un poco, pero tenía que decirlo. Pero el mito es justo, no, depende el caso. Y justo, bueno, aquí en los comentarios hay 2 preguntas que van relacionadas a esto, te las leo. Dice, una pregunta, en el ámbito educacional y en la sociedad se suelen tratar a las personas con discapacidad como especiales. He escuchado incluso que los miman por la discapacidad o que hay que tratarles con privilegios en comparación a los demás. ¿Qué opina el especialista sobre eso? ¿Qué se puede hacer para enfrentar esas barreras de manera individual y colectiva como sociedad? Esa es una pregunta de Emerson Fernández, y justo más abajito nos hace otra que es, ¿qué opinas sobre las influencias de las películas de Hollywood como El Contador, que estereotipan a las personas con autismo? Sí, esta fue la que vi. Tienen aspectos positivos o negativos. Pues yo creo que un poquito respondiendo a la parte de qué hacer, porque sí, efectivamente hay 2 extremos. O sea, ya actualmente se ve menos que iba a decir que se ve menos que le excluyen, pero no, disculpen, no se ve menos. Más bien, la cuestión es, tenemos 2 extremos. Por un lado, la sobreprotección y por otro lado, la exclusión. Pero tiene que ver con el ejercicio que hicimos hace rato. ¿Qué entiendo por discapacidad? ¿Cómo la abordo? O sea, porque ese es un tema. Y piensen en la siguiente pregunta. Si están viendo maestros, padres de familia, y te pregunta un niño pequeño de 4 años, supongamos, ¿no? Y te dice, mamá, maestra, no sé, 4 o 5, ¿qué tiene? Ahí entra nuestro esquema automáticamente, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a transmitir lo que nosotros entendemos por discapacidad, ¿no? O por autismo, o por lo que sea. Entonces, a la pregunta, ¿qué tiene? ¿Por qué no habla? ¿Qué le digo? Y piénsenlo allá los que nos están viendo. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo respondo? Muchas veces, pues mira, lo que pasa es que está enfermito, le cuesta trabajo y hay que cuidarlo mucho, hay que quererlo mucho. O hay gente que dice, bueno, pues tiene autismo. ¿Y qué es autismo? ¿No? Y entonces ya ahí entramos todos en conflicto.
¿Qué información tenemos que dar? La necesaria, pero ¿desde dónde la vamos a partir? Para las explicaciones, desde la diferencia. Eso sí es importante, saber partir, explicar desde el ser diferentes. O sea, pues, ¿tú qué crees que tiene? ¿No? ¿O tú qué piensas? Hay que explorar cómo se está generando una idea que va a trascender en lo cultural de un pequeño. No nos detenemos, somos bien acelerados como sociedad, ¿no? Y no nos detenemos a escuchar a los pequeños. Y tú, cuéntame, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que, no sé, pues dicen, ¿no? Un día un niño me sorprendió, chiquitito, que dice, yo no sé qué tiene, pero él tiene su tema. Así su tema. ¿Qué es el tema? No sé, pero para él era así como, tiene algo, pero es mi amigo y es su tema. No le pusimos etiqueta, no le pusimos nombre. O sea, el cómo construimos como sociedad es una responsabilidad. Ahora, ¿cómo transmitirlo para que eso se rompa? Desde justicia y derechos. Son personas. Somos personas, ¿no? Y entonces, si lo vemos desde una visión de participación social y derechos, la cosa cambia. No es porque seas buena onda que me tienes que dejar que mi hijo estudie, es porque es su derecho. Claro. Es un derecho a la educación, es un derecho a la atención, es un derecho a la participación social, porque cualquier persona tiene el derecho de estar en los espacios públicos, de tener una accesibilidad, un acceso a la salud. Entonces es una cuestión de paradigma, tenemos que cambiar nuestro paradigma de lo que entendemos de discapacidad. Okay. ¿Hay una pregunta más? Sí, que esa es un poco importante. Araceli Rodríguez nos pregunta, ¿qué hacer cuando te dicen que tu hija tiene características con autismo, pero el diagnóstico es trastorno generalizado en el desarrollo? Ok, mira, lo que pasa es que, respondiendo a esa pregunta específicamente, los trastornos generalizados del desarrollo haga de cuenta que, respondiendo a la pregunta, tenemos un manual diagnóstico que nos va dando los lineamientos para la observación clínica, para la evaluación. Este manual, que era el pasado, antes del 2013, se utilizaba el DSM-4 y que ponía trastornos generalizados del desarrollo y englobaba 5: autismo, red, desintegrativo infantil, no específico y Asperger. Actualmente tenemos al DSM-5 que nos engloba a trastorno generalizado del desarrollo, ya no los diferencia. Entonces ahí está un poco confuso porque le están diciendo dos cosas de lo mismo. O sea, solo que en una versión como pasada, más bien sería, alguien le dijo, entiendo la pregunta como alguien le dijo que tiene un trastorno generalizado del desarrollo, pero tiene características del autismo. Eso está equivocado. Eso está, porque estaríamos hablando de lo mismo, solo que exactamente. Entonces, bueno, pues ¿qué hacer? Buscar a alguien que pueda dar un diagnóstico acertado. Okay. Actualmente nuestras líneas, ya les decía yo, para el diagnóstico son la observación, la interacción con la persona para ver esos detalles en la interacción y comunicación social, pero necesitamos criterios, ciertos instrumentos, y el DSM-5 es un parteaguas que nos da estos lineamientos también, y el CIE-11 que nos puede dar como estas posibilidades. Ok, y voy a mencionar otra pregunta que creo justo podría ya vamos a quitar del tema del modelo que querías mencionar de Domus, que dice, ¿cuáles son los métodos de intervención adecuados para las personas con autismo? Perfecto. Pues miren, lo que yo les comentaba al inicio, lo importante, o sea, el autismo ya les dijimos, es un déficit, es una falla en la comunicación y la interacción social. ¿Qué tenemos que atender? La interacción y la comunicación social como eje primero. Lo que vamos a nosotros a meter en esta intervención, pues es una intervención multidisciplinaria. Necesitamos, miren, les voy a platicar un poquito cómo es el modelo Domus. Nuestro modelo Domus ha sido el resultado de muchos años de experiencia, de muchos años de investigación, de muchos años de acompañar el autismo. Eso sí quiero que lo sepan. El autismo sigue avanzando y nosotros tenemos que estar actualizados constantemente. Entonces, el modelo Domus de intervención es un modelo
que abarca 5 componentes de intervención. Espero que esto dé claridad un poquito a esa pregunta. Primer componente es la interacción y la comunicación social. Nosotros tenemos una forma en cómo intervenir en la comunicación y la interacción social, y lo hacemos junto con las familias. Nosotros en Domus, ¿saben a quién les cambiamos el esquema, pero así? A nuestros colaboradores. O sea, a ellos es así, y les cambiamos toda su forma de cómo intervenir en autismo. Eso uno, impactar en la relación social. Segundo componente, bueno, no es el orden, o sea, solo los voy a mencionar, no hay como un orden, es como bien horizontal. Conductas restringidas y estilo de pensamiento. ¿Esto qué es? Pues lo que nosotros vemos en la conducta, que tiene que ver con la intervención conductual. Nosotros nos basamos en manejos conductuales que respetan la dignidad de la persona, ¿no? Pero que tienen como elementos principales el registro de posibles variables que están determinando. ¿Por qué queremos que impactar en la calidad de vida de la persona con autismo y de su familia? Nosotros en el instituto no hacemos intervenciones físicas, no hacemos intervenciones de contención, no, porque sabemos que hay formas diferentes de llevar a entender qué es lo que puede estar detonando. Entonces ya vimos relación social, la forma de intervenir en la conducta, la familia, importantísima, porque a la familia tenemos que empoderarla, a la familia la tenemos que acompañar, pero también le tenemos que dar los armamentos para la guerra. A ver, necesitas saber tú entender qué es el autismo, porque probablemente a ti te va a tocar ser vocera de tu familia extensa también, ¿no? Y además te va a tocar y demás entender el autismo. Entonces invitamos a los papás, obviamente los acompañamos bajo este modelo, que son partícipes. Otro componente del modelo es la salud integral, y ese es el tema importante que yo les quería hablar. Desafortunadamente no se ha comprendido en su totalidad que la salud integral es un tema que impacta en las personas con autismo. Las investigaciones nos han dicho, las personas con autismo, pero vean la diferencia para que no se confunda. O sea, el autismo no es una enfermedad, y no es una cuestión de salud, no es una cuestión médica, pero sí una persona con autismo puede tener ciertas cuestiones médicas concomitantes, ¿saben? Así como hay una mayor vulnerabilidad. Eso sí es algo que se ha entendido desde el autismo, ¿no? Entonces dicen muchos, leí ahorita digo el otro componente, no me voy a desviar tanto, un artículo que decía: la dieta libre de gluten y caseína es una dieta para intervenir en el autismo. No lo es como tal. Ayuda, puede estar paralela para impactar en la salud y bienestar de las personas con autismo. ¿Qué nos ha dicho los datos actualmente? La mayoría de las personas con autismo tienen una mayor vulnerabilidad a tener alteraciones gastrointestinales, a tener fallas en el sistema inmunológico. Son chiquitos que constantemente, miren en la guía, retomando la guía nuevamente, este tema es súper importante porque son otro tipo de indicadores que a veces solo nos enfocamos en lo que es el diagnóstico de autismo y dejamos de lado la parte de bienestar y salud de la persona con autismo. Reflujo, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, gases fétidos, dermatitis de pañal atópica, algodoncillo, infecciones de oído repetitivos, catarros, sudoración en exceso, son indicadores de que algo también está sucediendo. A veces por estas cuestiones de salud salta la cuestión conductual. Y entonces cuando salta la cuestión conductual, lo que muchas personas hacen es intervenir en la conducta sin ver el panorama que podría haber sobre una manifestación conductual. Entonces vemos la conducta aislada y seguimos cometiendo el error de intervenir en la conducta como si se tiró, siéntalo. Oye, ¿qué tal que trae una gastritis de aquella y no lo sabemos? Entonces el componente de salud en el instituto ya es un elemento importantísimo también para que impactar en la calidad de vida de las personas con autismo. Y este componente de salud no tiene que ver con la medicación.
no tiene que ver con la medicación. Hay chicos que están medicados, no hay un medicamento que impacte en el autismo como tal, eso es algo importante que ustedes tienen que saber. Hay medicamentos psiquiátricos que recomiendan para impactar en otras cosas, pero no en autismo. Entonces nosotros, este componente de salud no tiene que ver con la medicación, que es otra cosa. Y el último componente, habilidades y competencias. Claro que tenemos que desarrollar habilidades y competencias en nuestros chicos. Tenemos en Domus una serie de programas que van desde la intervención temprana hasta la inclusión sociolaboral de las personas y los adultos con autismo. Tenemos el programa de inclusión educativa. Depende la etapa de desarrollo en la cual esté el chico, sabremos qué habilidades y competencias tienen que desarrollar. Y no tiene que ver nada más con que aprenda de vida independiente, de autonomía, pensando en el concepto de calidad de vida, que nos habla de 8 dimensiones, ¿no? Bienestar emocional, que nos habla de la autodeterminación, ¿no? De tomar en cuenta a la persona para generar su autonomía. Entonces, esos son los componentes de nuestro modelo Domus. Al hacerlo de esta forma, impactamos en la calidad de vida de la persona con autismo y, por supuesto, de la familia. Entonces, no sé si algo más respecto al modelo, a los programas, ¿no? En los programas, lo que les decía es, tenemos desde las primeras atenciones hasta los chicos que están en escuela. Tenemos muchísimos chicos en inclusión educativa, casi 60, ¿no? Desde preescolar hasta universidad, que han sido, que hemos hecho en estos espacios, abrir espacios inclusivos, ¿no? ¿Que hay inclusión en el país? No, todavía no, estamos trabajando por ello. Tenemos que llegar a eso, tenemos que hacer cambios, tenemos que posicionar diferente a las personas con autismo. Y los adultos, ¿no? Los adultos que pueden ingresar a un ambiente laboral, y algunos que están trabajando en el taller productivo que tenemos en el instituto. Y además, que yo siempre digo, hacemos uso de la comunidad, tenemos que ser visibles, tienen que ser visibles, tenemos que estar presentes como cualquier otra persona. Entonces, esto es lo que hace el modelo, nuestro modelo Domus. El modelo es sumamente, de verdad, no es porque yo trabajé en Domus, pero estamos entendiendo el autismo. Eso me queda muy claro y me da gusto participar de este gran equipo que estamos con esa visión. Ahora, la realidad es, Domus es chiquito. Ya conociste Domus. Sí. Es pequeño, no nos cabe tanta gente. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Hacia dónde quiere ir Domus? A capacitar. Queremos formar a los nuevos, a los futuros especialistas que van a estar atendiendo al autismo, porque ¿qué creen? El autismo está incrementando. Entonces, bueno, personas. Pues la verdad es que ha sido una entrevista muy amena. Hemos tocado muchos temas que yo creo que, le han interesado muchísimo a nuestro público. Ya tenemos como el tiempo encima, pero aún así todavía nos da tiempo de que nos menciones sobre un evento que van a tener por el Día Mundial de la Concientización del Autismo. ¿Nos quieres platicar un poco? Claro que sí. Pues rápidamente, miren, el día de mañana aprovecho para comentar, hay una caminata que, miren, el fin de verdad es, hay que visibilizar, hay que decir, aquí estamos, por favor, y no es solo, hay que vestirnos de azul, sí, claro, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más viene? ¿Hacia dónde tenemos que concientizar sobre el autismo? Porque concientizar es eso, es bien informar. Eso por un lado. Pero el día martes 2 de abril, de 4 a 6 de la tarde, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está por el Metro Viveros, más o menos, vamos a tener un panel de expertos. El evento es gratuito. Solo tienen que registrarse en la página de Domus, que es Domus Instituto de Autismo. Y el tema a abordar el día martes es bienestar y salud en las personas con autismo. Vean qué tema, invitamos a médicos expertos, ¿no? Vamos a ver esta visión integral, y vamos a desmitificar lo que se ha malentendido de la salud en las personas con autismo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a posicionar que para impactar en la calidad de vida de una persona con autismo hay que intervenir en el bienestar y su salud. Y eso mejora la condición, sin duda. Es impactante cómo los chicos están más alerta porque se resolvió un tema de salud. O sea, piensen en eso nada más. Cualquier persona que nos sintamos mal, pues no rendimos lo mismo.
Y entonces yo intervengo solo en lo conductual. Colegas, hay que ampliar la visión, hay que empaparnos, los invitamos, solo regístrense, es gratuito y les esperamos el día martes, sería grandioso que nos acompañen. Y pues eso respecto a nuestro panel de expertos que tendremos en la comisión. Ok. Por último, ¿quisieras mencionar algo que quisieras compartirnos? Pues primero agradecerles el espacio. Platicábamos un poquito que somos como de la misma edad. Mentira, no, son muy jóvenes ellos. Yo creo que primero agradecerles, ¿no? La invitación y felicitarlos por el espacio, por miren, jóvenes que estén hablando de estos temas con esta visión hacia la inclusión. Yo no tengo más, ya hablé mucho de autismo hace rato, pero ahora voy a hablar de ustedes y del programa. Les felicito mucho por el espacio. Necesitamos impactar de manera diferente. Y los jóvenes que vienen con nuevas ideas, que vienen con un posicionamiento diferente desde cómo vivieron. O sea, ya no es lo mismo cuando yo les pregunto a los maestros que tienen más de 50 años y les digo, ¿alguien de ustedes creció en su escuela con algún compañero con discapacidad? La mayoría es, no, pues no. Pero las nuevas generaciones, cuando voy a dar una sensibilización a secundaria, a prepa, o en primaria, ¿cuántos compañeros alguien ha crecido con? La mayoría levanta la mano, muchos. Falta mucho por hacer. Es una responsabilidad social entenderlo desde ese punto. Yo primero eso, felicitarlos, y la segunda, decirle a la gente que nos acompañó, no es un tema de un sector solamente, no es un tema que nos atañe a psicólogos, no es un tema que nos atañe solo a las personas que tienen cercana a una persona con autismo, es un tema social, ¿no? Es un tema de responsabilidad de todas y todos, sin duda. Necesitamos saber, necesitamos poner estos temas en la agenda pública, en la agenda política. Necesitamos decir existe y no hay. Desde no hay recursos, pero también hacia nosotros tenemos que generar nuevas relaciones humanas. Eso creo que sería con lo que concluyo. Ok, ¿quisieras mencionar las redes sociales de Domus? Claro que sí. En Facebook nos encuentran como Domus Instituto de Autismo y ya, es la única que tenemos ahorita. Bueno, okay. Es que vamos a hacer nuestro Instagram, y la página está a punto de estrenarse. Pero en Facebook ahorita estamos subiendo una serie de cursos muy interesantes, breves, accesibles. Invitamos a los jóvenes que quieran, que estén estudiando psicología, pedagogía. Ya están llegando sociólogos al instituto. Eso es bien interesante. Que quieran hacer prácticas profesionales, servicio social. Búsquenos, contáctenos, porque nosotros los vamos a capacitar. Eso, tienen un proceso de formación y yo me responsabilizo por eso. Entonces los vamos a capacitar y van a salir sabiendo de autismo. Entonces Domus está con este compromiso, ¿no? Es nuestra misión, es impactar, difundir, atender, ¿no? Concientizar, sensibilizar. O sea, tenemos muchas tareas como instituto y pues bueno, les agradezco mucho. Bueno, pues ya vamos a finalizar. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, por todos los temas que nos has compartido. Y bueno, pues estamos muy agradecidos y esperamos volver a contar con tu presencia en próximos programas, porque es un tema pues muy amplio. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. César. Bueno, sí, nos encuentran en Facebook como La Visión del Silencio, también en Instagram de la misma manera. Nos pueden enviar correo electrónico a visionsilencio@gmail.com. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Sometimes they fly, you can't capture everything. Sometimes they die away. Sometimes they fly, you can't capture everything. Sometimes they die